presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas esta mañana de martes, pues pasando ya la mitad de febrero, un mes corto. Y pues bueno, la vida sigue corriendo. Y esta mañana, pues como siempre, recibimos aquí a don Rubén. Muy buenos Bienvenido, días. Rubén. Y también recibimos a Diego, pero además pues comentar que Diego pues va a estar ahora ya formando parte eterna de esta programación. Y pues la verdad es que me da mucho gusto compartir estos micrófonos con alguien joven, talentoso. Como decía el gran maestro Germán Dehesa, está alfabetizado, leído y escribido. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias. Programa. Gracias por la confianza, muchachos. Un honor incorporarme al programa y esperemos tengamos opiniones Bastante asertivas y positiva, acertadas. créeme lo que sí. Oye, Diego, pues vamos a comenzar hablando de algo que nos sigue llamando la atención y que pues tú también traes muy al dedo, ¿no? Que es el tema de la naturaleza, pero ahora muy enfocada hacia los animales. De pronto se puso de moda el que no quiero tener hijos y mejor adopto a un gato o adopto un perro o hoy día ya a lo que tú quieras, ¿no? Pero el tema no nada más es un asunto de moda, ¿no? Yo creo que ahorita lo que hemos estado enfrentando, hemos sido testigos de, por ejemplo, el caso de Naucalpan, donde un sujeto desde una altura lanza a un perro, lo lanza hacia abajo en las escaleras y todo, y el perrito, bueno, afortunadamente después de intervenciones quirúrgicas, de primeros auxilios rápidos, lograron rescatarle, lograron salvarle la vida y ahora ya incluso lo dieron en adopción y bueno, a alguien que sí lo va a cuidar. Entonces, más allá de ponerles etiquetas de si son perrijos, si son gatijos, son seres, si no humanos, seres, ¿no? Que conviven en esta parte. Y a mí me llama mucho la atención que de pronto por ahí alguien se viste de indígena y dice, yo soy indígena y defiendo mis tierras originarias. Pues si alguien podría reclamarnos las tierras originarias, serían los animales, ¿no? ¿Cómo ves esa parte, Diego? Mira, creo que es, como dices, un tema que se puso muy de moda. Y afortunadamente se puso de moda porque había demasiada violencia en contra de los animales. Ajá. Tristemente, checando en cifras, es un espejo de lo que vivimos pues en la violencia común de todos los días. Y nada más para poner sobre la mesa, el 71% de las mujeres que reportaron violencia doméstica también reportaron que sus parejas tuvieron que ver con violentar a un animal, ¿no? Entonces, pues ahí hay un tema bastante importante. Creo yo que a veces compramos por comprar mascotas, a veces unas que otras exóticas, y eso es bastante preocupante porque no hay una regulación aquí en la Ciudad de México. O más bien, no existía una regulación aquí en la Ciudad de México acerca de los animales, ¿no? Ya se aprobó esta ley de seres sintientes. También hay una ley acerca de las corridas de toro que fue el año pasado. Pero todavía hay muchos vacíos legales que ver en ámbitos de todos los animales, ¿no? Particularmente creo que la problemática radical de este tema es nada más agarrar ciertos bastiones y nada más tomarse de eso, ¿no? Ahorita mencionabas adoptar perros e hijos, ¿no? Los perrijos y los gatijos. Sí, pero también estamos descuidando a los otros animales. Tenemos que no solamente reformar y ponerlos a lo mejor en el Código Civil, como lo hicieron los legisladores. Y algo que me causó demasiada risa cuando escuché la iniciativa de una diputada de Morena,
se subió a tribuna y dijo, el día de hoy vamos a discutir quién se queda con el perro después del divorcio, ¿no? Ah, sí. Y entonces me causó extrañamiento porque dije, pues, sí es cierto, ¿no? Muchas de las veces cuando hay una separación de parejas, pues se olvidan de las responsabilidades del perrijo o muchas veces también lo abandonan. Y en esos casos también pasa cuando el Día del Amor y la Amistad, que te regalan un perrito y luego ya después lo abandonas, o en fechas festivas como Navidad, Día de Reyes, que se le da a los niños los animales, y ya después pasando la euforia de que está chiquito el animalito, ya lo abandonan, ¿no? Entonces, empezar el programa con la reflexión de que no hay que tomar nada más ciertos bastiones de animales, sino también legislar completamente pues todas las legislaciones que tienen que ver con animales, ¿no? Tenemos que ver la ley de rastros municipales para que haya una regulación de qué animales entran en los rastros públicos. Lo veíamos con el caso muy famoso de este albergue. También hay que empezar a regular el tema de los albergues y quién puede adoptar, cómo pueden adoptar, quiénes pueden ser albergues, cómo se pueden dar de alta, un registro de ellos. Y pues bueno, el tema de las corridas de toros que incluyó todos los shows de los animales, pero pues otros animales quedaron fuera dentro de estas peleas, ¿no? Y también ver que no solamente son los animales domésticos y los animales de granja. También creo que una de mis leyes favoritas en temas animalistas es la de polinizadores, que también incluye esta protección no solamente a las abejas, ¿no? A murciélagos, roedores, otro tipo de animales que ciertamente desconocemos nosotros, que tienen una función específica dentro de, y que es existir por ellos mismos, y qué bonita su existencia. Claro, y además de pronto, como se dice aquí, ¿no? El animal a veces sirve atendiendo o invocando la ley vicaria para dañar a la persona, ¿no? O sea, si estoy molesta con mi pareja y él me lo regaló o era su preferido y se me queda, pues contra ti voy, ¿no? Es complejo. Rubén, ¿cómo ves este asunto? Porque bueno, de pronto vemos cómo que se mediatiza una información, ¿no? Vemos lo que pasó con el albergue famoso de ahí de San Francisco, vemos lo que está pasando en el albergue Nicolás Romero, donde son casos muy parecidos, donde también están como por desalojar y hay también animales, ¿no? Entonces, ¿realmente hay una legislación que se preocupe por los animales en esta Ciudad de México, en este país, o estamos lejos de todo eso? Pues creo que no solo la legislación, también son las instituciones. Claro. Hay instituciones que en verdad cuiden de los animales. Todos esos felinos, recordaremos el año pasado, que son recogidos, leones, tigres, y a dónde los van a dejar, donde se están comiendo sus colas, etcétera. Entonces los encuentras calavéricos, y entonces cuál santuario, cuál albergue, ¿no? Entonces yo creo que ahí no hay una institución que le dé el debido seguimiento, y podríamos también regresarnos a la ley de los circos, ¿no? Ajá. O sea, cuando un espectáculo popular familiar, con sus bemoles, tú les prohíbes una gran parte de su espectáculo, terminaron todos los animalitos que se iban a salvar, murieron de inanición, porque no había alguien que protegiera qué iba a pasar con ellos, ¿no? Claro. Entonces, si los animalillos generaban recursos y de ahí salía su manutención, al ya no poder trabajar, pues los condenaron a morir y no hubo una autoridad que los protegiera. Y además acabases con el circo popular en la ciudad, como una fuente de ingresos que sostenía a muchas familias. Entonces, y es una tradición, ¿no? Entonces, ¿por qué no en esto ahí es conservar, preservar, equilibrar? Entonces, es una moda, y entonces el Partido Verde tomó el tema de los circos como una moda y acabó con los circos y no protegió a los animales. Entonces, todos como sociedades tendremos que ser más reflexivos y, hoy estamos
legislando, normalizando el tema de los animalitos de compañía, de las mascotas. Eso está bien, pero igual, o sea, hoy es más fácil que te vengan y te extorsionen porque no estás cuidando adecuadamente, o alguien cree que no estás cuidando adecuadamente a esos animalitos, pero no estamos avanzando, ¿no? Entonces, y si voy a tener problemas, mejor lo abandono. Claro. ¿No? El tema de que los perritos, porque no estamos con una cultura donde entendamos que hay razas, que hay tamaños, que hay dimensiones, que requieren espacios. Entonces, puede un perrito, todos los cachorritos son hermosos, pero no tomamos en cuenta que van a crecer, que donde yo vivo no hay espacio para un animalito de esas dimensiones, y que lo voy a condenar a un estrés, y que no es que... Y además no estamos tampoco, tenemos una cultura de educar a los animalitos, ¿no? Entonces, puedes tú ver, te encuentras con muchos animalitos cuando visitas casas súper bien educados, que saben comportar, que son amigables, y que armonizan la vida en la familia. Creo que esa parte es donde también nosotros tendríamos que cuestionarnos como sociedades. ¿Estamos listos para convivir con nuestros compañeros de viaje? Fíjate que plantea dos cosas interesantes, Rubén, entre otras, pero aquí destacan dos. Uno, se está legislando por moda el tema del animal que tienes en casa, ¿no? Pero realmente estamos preparados o nada más es para cubrir mi cuota de iniciativas y que no me vaya en blanco, ¿no? Esa es una. La otra que plantea igual y que se me hace interesante es cuando el desempleo alcanza al reino animal, ¿no? Sí, quedan desempleados y al quedar desempleados, imagínate, ¿no? Ahí quedan totalmente al abandono. Entonces, bueno, sí, no estamos diciendo que no está bien las leyes que hayan hecho, que protejan, pero nada más cuidaron el escenario, pero no la bambalina, ¿no? Entonces, al final del día, estamos viendo que ese animalito que tenía un motivo para ser cuidado, porque era fuente de ingresos, de pronto, ya, ¿no? O sea, y de pronto ves cómo la crisis está tan fuerte que ya hasta los santos andan taloneando en la calle, ¿no? Falta que veamos también a los perros, a los gatos. Entonces, está complejo. Pero bueno, Diego, en este sentido, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo implementar una cultura? Porque no todo es legislar, ¿no? O sea, no todo es hacer leyes, reglamentos, normas, sino ahora es aplicarlas, pero también que la gente asuma esa responsabilidad y que no tengamos que llegar a temas coercitivos para hacerlos cumplir, ¿no? Que sea un tema de compromiso. ¿Tú cómo empezarías? ¿Cómo sugieres que pudiéramos crear esa cultura? Mira, para empezar, retomar un poco lo que dijo Rubén y lo que dijiste tú. Los legisladores, evidentemente, algunos por moda, algunos a lo mejor por convicción y por agenda también, o sea, no les quito su mérito, pero, o sea, recordar que ellos nada más proponen y que los asesores hacen la chamba. O sea, hay detrás de ellos un cuerpo técnico que elabora las iniciativas. Y lamentablemente muchos de estos asesores son desconocedores de la causa y nada más legislan por legislar, ¿no? Creo yo que ponerle el término proteccionista a la ley no entra en estos casos porque no es proteccionista, es prohibitiva. Lo que vimos con las corridas de toros, te prohíbo que haya corridas de toros, punto. ¿No? Lo que vimos con el mercado de Sonora, te prohíbo que haya venta de animales. Lo de los circos, te prohíbo que en los espectáculos públicos de los circos haya animales. Ok, ya me pusiste dentro de la ley la prohibición, pero dentro de este margen de reformar, existe atrás el plan B de la prohibición, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ok, todos los animales que ya estaban destinados a estas actividades, ¿qué voy a hacer con ellos? Tengo que darles un seguimiento hasta que de manera natural fallezcan. Lo que pasó con los circos. El día de hoy se dejan de hacer espectáculos y para los circos, dejó de ser costeable el mantenerlos. ¿Y qué se les hizo fácil?
abandonarlos, Se dejó. ¿no? Y lamentablemente los animales fallecieron más pronto de lo que tenían porque no había quien los cuidaba y estaban lamentablemente acostumbrados a la mano humana que les servía de comer o que servían para estas actividades, ¿no? Hablando de cultura, creo que México es uno de los países, o más bien no México, o sea, no es culpar nada más a nuestro país. La cultura latinoamericana está, tenemos, yo creo que una parte de biodiversidad muy amplia y muy rica, y creemos que siempre va a existir y que está al servicio de nosotros explotar a los animales, ¿no? Creo que empezar desde ahí, no están para servirnos a nosotros, están para existir y su existencia merece un respeto. Claro. Y no solamente tenemos que prohibir la manipulación con ellos, porque ciertamente también están acostumbrados a nosotros y tenemos que aprender a vivir en convivencia con ellos, ¿no? Entonces tenemos que respetar su existencia y ellos entenderán nuestra existencia. A veces creo yo que los animales son mucho más inteligentes que ciertos humanos, ¿no? Aunque se pongan togas y estén allá. Pero bueno, creo que empezar a cambiar la cultura es muy difícil, ¿no? Necesitamos libros de texto que verdaderamente eduquen sobre la narrativa del cuidado animal. Y como lo mencionábamos en otros programas y la agenda particularmente que tengo yo, no solamente incluir a los animales, porque nos vamos a particularidades que ciertamente esas particularidades a veces ciegan otros puntos, ¿no? Tenemos que empezar a ver a la naturaleza como un todo, claro, y tenemos que empezar a respetar a la naturaleza como ese todo. Entonces, creo que necesitamos empezar a cambiar, volvemos a lo mismo, las legislaciones, no solamente legislar un punto, sino hacer un análisis completo de todos los reglamentos, códigos, incluso en la Constitución, para empezar a ver desde cabeza a pies dónde tenemos que incluirlo para que el día de mañana lleguen a los libros de texto verdaderamente información que sirva para educar a generaciones futuras. Claro, y ahora que va a llegar alguien otra vez de origen indígena a la Dirección General de Libros de Texto, ya pues a ver si se sale Max Arriaga, ¿no? Marx, porque pues como que no quiere abandonar la oficina, no se aferra al hueso, se aferra al proyecto. Entonces, señores, cuando les quieran decir hasta luego en su empresa, métanse a su oficina y digan, no creas que defiendo aquí mi puesto, estoy defendiendo el proyecto de la empresa, algo así. Pero bueno, ¿crees que este gobierno y también por qué los anteriores no metieron esos temas? Porque si yo me acuerdo de los libros de primaria, secundaria, hablaban de los ecosistemas, de la biodiversidad, ¿no? Pero como más general, ¿no? O sea, como cumpliendo nada más el requisito. ¿Crees que hubiera opción? Vamos a darle el beneficio de la duda, ya más allá de Marx, ahorita que llega esta mujer, pudiera tener esa empatía. Bueno, fíjate, eso es un gran reto que tiene, porque hoy tendrá que revertir toda la educación bolivariana, claro, que se le inyectó al libro de texto, ¿no? Los libros de texto sirven para adoctrinar, no para enseñar. Ajá. Entonces, hoy tendrían que regresar a la pedagogía científica, que nosotros, seguramente nosotros, sí nos tocaron libros de texto en un contexto que era informativo. Yo no recuerdo haber escuchado leído loas a los gobernantes en turno en los libros de texto que a mí me tocaron, ¿no? Había mucha matemática, la lectura, la ciencia para los niños, ¿no? Pero cómo se veía el mundo, cómo lo ibas descubriendo, el inyectarte la inquietud por conocer, el aprender a aprender, ¿no? Entonces, claro, esa parte es ahí. Ahora, en estos últimos años, fue adoctrinamiento, ¿no? Les van metiendo el tema del género, y que yo respeto mucho a toda la diversidad y a los movimientos de diversidad, pero hay cosas que creo que están a destiempo para los niños. Los niños están en otra dinámica y hay que formarlos
sus cabecitas son muy tiernas, sus mentalidades requieren otras situaciones y no meterle cuestionamientos que nosotros estamos haciendo a los 20 años, a los 30, a los 40 años, ¿no? Si tú los pones a cuestionarse quiénes son, pues está muy complicado para ellos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un gran reto y le deseamos suerte. Ojalá rompan las trincheras y las barricadas y puedan tomar la oficina. Pero eso es parte también de lo que te demuestra que está pasando con lo que el sistema que nos quieren imponer, ¿no? Claro. O sea, parnisano en su oficina está complicado y te puede ser hasta de risa. Es decir, pues a cualquiera nos ha dicho de nuestra fuente laboral, hasta aquí llegó el proyecto y tú, muchas gracias, quiero mi liquidación, o si no me van a liquidar bien, voy y demando y pues, se acabó, ¿no? Pero no te quedas con el escritorio. Sí, no, imagínate. Oye, fíjate que Rubén plantea algo interesante, aprender sin H para aprender con H. Y eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto creemos que aprender siempre va sin H, y no. Yo aprendo para aprender, para introyectarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que no se ha hecho en este país, ¿no? Y en muchos, pero bueno, estamos hablando de México. Entonces, sí tendríamos que comenzar a replantear, ¿no? ¿Qué queremos hacer con esta situación de la naturaleza? Porque como tú también bien lo dices, de pronto nada más como que jalamos los reflectores a donde queremos jalarlos y de esa manera invisibilizas todo lo demás, ¿no? Entonces de pronto ves, se vienen tiempos de calor, que ya los extrañamos, ¿no? Bueno, yo ya los extraño. Y por otro lado, esos tiempos de calor, más de extrañarse, vienen acompañados de posibles incendios. Entonces, empezar a trabajar esa cultura que tampoco tenemos, ¿verdad? Vamos al bosque, hacemos nuestras reuniones familiares y dejamos ahí la brasa o algo no bien apagado y entonces cuando vemos ya provocamos un incendio de enormes magnitudes. Y esto no nada más afecta, ¿cómo se llama? Ese trozo que se incendió, afecta todo el ecosistema que está por ahí, ¿no? Entonces, de verdad, ¿cómo podríamos empezar a trabajar con preescolares, ¿no? Con primarias, con secundarias y a nuestras edades también, ¿no? A comprometernos con estos temas de la naturaleza. Ustedes, dentro de tus otras actividades que realizas, traen temas de capacitación. Entonces, aquí, ¿estos temas de capacitación ha tenido eco en las escuelas o todavía no los han buscado? Mira, hablando particularmente del Consejo, como ustedes ya conocen, es un movimiento que busca el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Mencionar un poquito, yendo hacia atrás en la argumentación, hemos estado varias veces en la mañanera con una aliada periodista preguntándole a la presidenta que si es momento de la inclusión en la Carta Magna de los derechos de la naturaleza. Evidentemente desconoce el tema y lo ha turnado a Alicia Bárcenas, ¿no? Es evidente que el Ejecutivo Federal tenga prioridades puestas en otros bastiones, o sea, es comprensible. Pero lo que no es comprensible, que siendo una presidenta que en algún momento de su vida política estuvo a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, preocupa que no tenga verdaderamente esta agenda y que la ocupó nada más para subir a ser después titular de una alcaldía y después titular de la Ciudad de México, ¿no? Eso es algo preocupante. Hablábamos de la capacitación. Sí, ha llegado a ciertos rincones, no como queremos que lleguen aún no hay un proyecto en las escuelas, porque también es imposible llegar a las escuelas y decir, oye, mira, hoy les vamos a hablar acerca de derechos de la naturaleza y derechos de los animales. Pero empezar diciéndoles, ¿pero qué creen? O sea, no existe en ningún lado más que en la utopía de todos nosotros. Y entonces muchas veces nos toman como hippies, ¿no? Y entonces nuestra credibilidad se va a los suelos.
Entonces, necesitamos esencialmente fortalecer las instituciones, los marcos normativos y los libros de texto para poder llegar con una argumentación sólida de decir, mira, aquí están los fundamentos legales y conceptuales. Es algo que no nos estamos sacando evidentemente de la mano y que tenemos razón y que es una apuesta a largo plazo, ¿no? Entonces, es complicado empezar a educar a nuevas generaciones cuando nosotros como generaciones, ya que llevamos cierto paso en esta existencia, todavía hay ciertos vacíos en estos temas. Entonces, el consejo está apostando primero a educar las primeras generaciones que somos nosotros para empezar a replicar nosotros a ciertas generaciones futuras. Nada más comentar que vamos a abrir un diplomado en materia de derechos de la naturaleza y justicia ecológica con la Universidad Autónoma de Guerrero, que ya estaremos próximamente aquí anunciando en el programa para que se puedan inscribir con una validación oficial en CEP. Justamente con el tema de capacitación para que todos los que estén interesados en conocer un poco más acerca de derechos de la naturaleza y los derechos subsecuentes a estos derechos conozcan del tema. Excelente, bueno, pues ya estaremos inscribiéndonos en ese diplomado. Siempre es bueno estar al día, ¿no?, de lo que está pasando. Pero Rubén, además de todo esto, vemos cómo de pronto nos encasillamos en situaciones, ¿no? De pronto hay por ahí compañeros que manejan programas donde se aferran nada más a si lleva la A o no, presidente, presidenta, que si esto está mal, etcétera, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que empezar a ser más propositivos, ¿no? Los medios de comunicación, como siempre lo hemos hecho, al final del día siempre hay sus asegúnes, pero ser muy propositivos. Tú desde esta trinchera, otra de las trincheras, porque tú también, igual que Diego, tienes varias trincheras, ¿tú qué sugieres? ¿Cómo los medios pudiéramos colaborar para que esto pudiera cambiarse? Bueno, yo creo que los medios requieren ser guardianes de la verdad, de la realidad. Cuando los medios se ponen al servicio del poder, ya pierden su función, ¿no? Decía Diego muy bien, o sea, el tema de la Secretaría del Medio Ambiente, bueno, pero hay que recordar que la labor más importante de la Secretaría del Medio Ambiente fue construir una vía, una supervía para autos de alto gravaje, ¿no? Entonces, y que además quedó encriptada esa información y hasta hoy no sabemos cuánto se gastó en esa obra emblemática de la ciudad, que no sé si a todos les sirve, ¿no? ¿No? Porque sin duda que hacen falta vías, ¿no? Yo creo en el tiempo de los ejes viales, que hacían los ejes viales, hoy no entenderíamos, estamos hablando de los 80s, del principio de los 80s, y hoy no entenderíamos la vialidad en la ciudad sin esos ejes viales, ¿no? El sistema de transporte colectivo metro también, los expertos ingleses, franceses, decían no es viable hacer un subterráneo en la Ciudad de México por el tipo de terreno en el que está. Y los compañeros de ICA dijeron, sí se puede, y ahí están, ¿no? Y el que hicieron aéreo se cayó, no sé por qué. Entonces, ahí... ¿Por qué será? Y estaba en la parte de que era terreno sólido cuando había lago, ¿no? Entonces, esa parte dices, los mexicanos somos muy ingeniosos, somos muy dedicados, hacemos bien las cosas cuando queremos. Claro. Pero cuando ocultamos las cosas, y ahí está la prensa, cuando ocultamos las cosas y la prensa ayuda a ocultar las cosas y acepta que hay otros datos, se desvirtúan, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí, en este tema de los animalitos, yo la primera vez que vi animalitos que me maravilló fue en el zoológico de Chapultepec. Y entonces, hoy hay quienes piden que cierren los zoológicos. Dices, hoy, no, pues el zoológico es bien educativo, ¿no? Y bien cuidar a los animales es maravilloso, ¿no? Ir a ver al osito panda, ya, ese tipo de cosas donde nos vamos a maravillar. Vemos a los osos polares. ¿Cuándo íbamos a ver osos polares? Bueno, vas al zoológico y lo ves, pero cuando hay profesionales
haciendo las cosas, cuando los medios dan testimonio de lo que se hace bien, de lo que se hace mal para que se corrija, las cosas pueden no o pueden funcionar. Yo creo que ahí hay que estar muy atentos, y si nos dicen que pues la percepción de la inseguridad se cambiaría porque ya no deben de poner notas rojas en los diarios, en los noticieros, entonces pues estamos ahí, uno dirá, pues nos estamos equivocando, ¿no? Nos estamos equivocando, porque tu realidad que tú me quieras vender no es la realidad que yo vivo, no, y no es la realidad que vive la mayoría de la gente. Entonces, mejor, por ejemplo, en el caso personal de esas otras trincheras que tenemos, que sabes que estoy en una fundación que se llama Teracán, donde trabajamos con perritos y dando terapia asistida a niños con parálisis cerebral, el síndrome Down, niños agredidos, maltratados, y cuando uno ve el efecto que tienen estos animalitos en los menores, sabes la importancia que tienen, pero hay que prepararse, ¿no? Entonces yo no soy veterinario y he aprendido que aprender de los perritos. No soy doctor y tengo el mundo de la discapacidad infantil. Uno se tiene que preparar, no es solo a ver qué sale, ¿no? Y esa parte es donde pues tienes otra sensibilidad, o sea, ver lo valioso que tiene ese animalito, lo valioso que es. Y a precio comercial también es muy caro, ya después de 2 años de formación es mucho más valioso, pero el efecto que tienen sobre esos niños, y tú de veras, niños que podrían estar atrapados en el autismo, aislados, con la labor que hacen los perritos, de repente se integran, de una u otra manera logran integrarse a su entorno. Entonces, esos logros, pues uno, ¿qué puede decir a esos animalitos? Gracias, ¿no? Claro. Pero es porque tomamos con responsabilidad las cosas y porque no son proyectos para hacerte rico. Al contrario, hay que meterle también dinero y todo el altruismo, todo eso que podrías ganar en otras actividades, lo sacrificas, pero lo das con cariño, lo das con amor. Y yo creo que esa es la parte también que tendríamos que ver con la naturaleza. Hay que ver a la naturaleza con amor. A la madre naturaleza hay que tratarla con amor. Me hiciste recordar una frase de Alfredo del Mazo González en los 80s, que fue cabeza de diarios aquella vez. Los errores se corrigen, no se ocultan, ¿no? Ya sabrás, atendiendo esa premisa de don Alfredo, que ya falleció, hay errores que hemos cometido. Porque me incluyo como ciudadano, no como gobierno, porque como ciudadano lo hemos permitido. Entonces también somos parte de esos errores. Hicieron un tren y devastaron una selva, ¿no? Hicieron, sí, ahora está el tema interoceánico, el tren insurgente, todo lo que tú quieras, han ido devastando. Son errores. Otro tema que tenemos, hemos permitido la tala clandestina de bosques, se sigue permitiendo la tala clandestina de bosques, otro error que tenemos. Dejamos sin empleo a los animalitos que estaban en el circo, ¿sí? Y digo que dejamos sin empleo porque finalmente de eso vivían ellos, porque gracias a su espectáculo pues eran cuidados y alimentados. Cuidados con las comillas por toda la violencia que también sufrían. En fin, hemos ido cometiendo una cantidad de errores. ¿Crees que todavía estamos a tiempo de corregir esos errores o ya hicimos afectación a nuestros ecosistemas de manera ya irreparable? Ay, es una de las preguntas más difíciles que siempre nos cuestionamos. Mira, creo que estamos... Es que la pregunta no es si estamos o no estamos a tiempo, porque es subjetivo la reflexión, ¿no? Tienes que reaccionar ya, ¿no? Okay. ¿Cuántos días llevamos de contingencia desde el viernes, no? Desde el viernes ya ¿Y estamos? ¿Cuántos nos esperan todavía? Y apenas iniciamos. Así es. O sea, nada más, y escucho mucho a la gente de, no es que no circulo, no, pues... Esas son las consecuencias de lo que ha traído un consumismo devastante, ¿no? Estamos a tiempo de corregir estos errores, pero creo yo que como sociedad,
Porque si esperamos que el gobierno dé el primer paso para corregir estos errores, jamás en la existencia vamos a ver un gobierno que salga y diga, sí, la regué, lo siento, vamos a cambiar esto. O sea, jamás. Somos buenos para exigir disculpas a otros gobiernos, pero no somos buenos para ver nuestros errores. Creo yo que el primer paso es educar desde casa. Si nosotros vamos a adoptar a un animalito, justamente hacer eso, adoptar, no comprar, ¿no? Ya no fomentar el consumismo de la compra, porque trae ciertas problemáticas de violencia también detrás comprar cierta raza de perros, gatos, etcétera, ¿no? Segundo, apoyar a estos colectivos que realmente tienen esta razón de su existencia de poder ayudar, ¿no? Afortunadamente tengo demasiados amigos que diario en sus redes sociales veo que comparten publicaciones en donde piden apoyo para los animales. Y ciertamente, o sea, me genera conflicto a veces el no poder ayudar a tantos, ¿no? Y particularmente tengo una amiga, mi doctora Ángeles Figueroa, que tiene un albergue, se llama Mictlancán, que no solamente, este albergue tiene la particularidad de rescatar a perros que sufren embolias, que tienen cáncer, que les falta alguna extremidad, que la vida los ha tratado mal porque han tenido malos dueños y que ella los tiene. Les mentiría la cifra de cuántos tienen en estos momentos, pero a su cargo tiene muchísimos perritos y gatitos, y creo que es una de las personas que por convicción su servicio de ser doctora de ahí saca para la manutención de los animales, ¿no? Entonces, creo que es acercarnos a estas personas, ayudarlos desde la trinchera que podamos y educar en casa a aquellos y aquellas que todavía quieran tener hijos, de respeta a tu mascota como te respetas a ti y como respetas a tus padres y a todos los demás seres. Claro, y yo creo que esa es la base de todo, ¿no? La base de éxitos y cambios al final del día. Rubén, ¿sería fácil hacer esto? Hay que empezar. Hay que empezar. Ese es el tema, ¿verdad? Hay que empezar y... Mira, yo creo que también hoy nuestro problema es que no nos escuchamos. Claro. Y no vemos al de enfrente. Queremos imponer una versión a todos. Y esa parte reduce el universo atendible por un gobierno y por una sociedad. Entonces, tenemos que volver a reconocer lo amplio que es el mundo, lo pequeñito que somos nosotros ante ese mundo. ¿Qué tanto nos pertenece de ese mundo? No es todo el mundo. No somos dueños del mundo. Entonces, la selva, los bosques, el Ártico, le pertenece a todos. Y no hablo de solo a todos los humanos, no, le pertenece a todos. Peces, aves, mamíferos, etcétera. Entonces, yo creo que cuando volvamos a abrirnos y poder ver nuestro horizonte, pensando en que tenemos que conservar y tenemos que preservar, que son cosas diferentes que van de la mano, y que somos compañeros de viaje con el resto de la naturaleza. No hay otro lugar a donde irse. Entonces, porque unos cuantos se vuelvan millonarios, multimillonarios, requetemillonarios, no vamos a sacrificar el hogar de todos. Claro. Pregunta a los dos como para esperar una respuesta de conclusión breve, porque ya nos empieza a correr el tiempo. Hemos visto que siempre hemos sido país de moda y ya hoy día se han puesto de moda el indigenismo. Si de verdad queremos vestirnos de indígenas, tendríamos que comenzar por respetar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, porque si algo nos enseñaron, no nada más los indígenas, los primeros pobladores de todo el planeta, es de que ellos sí atendían a esa parte de la naturaleza. Por eso están
la primavera, por eso está el verano, por eso está el otoño, por eso está el invierno, y cada estación, como fue dividida, no fue así como, ay, me gustan estos meses para, ¿no? O diciembre me gustó para que te vayas, ¿no? No es eso. Estamos hablando de que esto se presenta, ¿por qué? Porque eran los ciclos, ¿no? Era la primer semilla, la primavera, y de ahí empezaba a surgir la vida, ¿no? Era el verano, podíamos ir generando todo ese tema de ese calentamiento que la tierra necesitaba, y era revolver la tierra, y era una serie de actos que hacían, y entonces en el otoño, el invierno, ir y pintar de cal los ¿cómo se llama? Los troncos de los árboles. ¿Para qué? Para conservar ¿cómo se llama? El calor, ¿no? El empezar a crear centros de composta, ¿no? Donde todo lo que fueran desechos se iban ahí para ir y construir todo eso. En fin, había todo eso se prevé, ¿no? Y si tú hablas con alguien indígena, verdaderamente indígena, te da unas clases impresionantes de respeto a la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos comenzar. ¿Qué podríamos al final decirle al auditorio y decirles que, bueno, finalmente Diego ahora viene a integrarse en un momento donde estamos ya, el próximo mes cumplimos ya los 7 años como tal, oficialmente, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un programa donde estoy viendo por las agendas de que nos acompañen los que han venido siendo parte de esta historia de estos 7 años, ¿no? En algún momento, y eso para mí es así como interesante. Pero bueno, han sido 7 años donde empezábamos con un programa con muy poca audiencia, y de pronto ahorita estamos llegando a 40, 50 mil personas, que es un número muy grato para efectos de internet, ¿no? Es bastante bueno. Entonces, no es el mismo rating que se maneja en la radio convencional. Pero bueno, ¿qué le podríamos decir a la gente, Diego? Quitémonos de modas, más allá de ser indígena, más allá de somos mestizos, que no lo olvidemos, eso es lo que realmente somos. Y en ese mestizaje también entra nuestra naturaleza, porque trajimos muchas cosas que no eran propias de este continente, y se fueron muchas cosas que no eran propias de los otros. ¿Qué podríamos decirle a la gente? Primero, dejar de ver a los pueblos originarios a partir de este aparato. Claro. No es nada más un concepto de Instagram. Acercarse verdaderamente a los pueblos y barrios originarios de toda la República, escuchar que ellos tienen como principio sagrado el cuidado de la naturaleza, porque a ellos se le atribuye todo, desde el día 1 hasta nuestros últimos días, siempre va a ser, ¿no? Y empezar a respetarnos entre sí, a generar una cultura con nosotros. Qué agradable que estemos llegando a tantas y tantas personas, y que este programa sea un semillero de cuidado para que hagamos en este mundo un mundo mejor. Claro, gracias. Rubén. Pues hay que estar orgullosos de nuestras raíces. Claro. Pero muchas de las cosas así de las raíces hoy las hacen en China, ¿eh? Entonces hay que observar que lo que es real es, como dice Diego, es en donde están nuestras comunidades originarias. Hablar de pueblos originarios en la Ciudad de México, pues hay zonas, La Piedad, Ahuehuetl, y uno buscaría cruzando el viaducto dónde está esa comunidad, y entre tantos edificios inteligentes ya no la encuentras. Claro. ¿No? Hay una iglesia muy bonita donde estuvo la parroquia original, pero ya no está la parroquia original. Y la única parte que da testimonio de la herencia prehispánica es una pequeña pirámide abajo del estacionamiento de Plaza Delta. Ahí está, es lo único que queda de un pueblo original. Y todos los demás pueden ser benitojuarenses, narvartenses, pero ya que digan que tienen algún origen muy directo de los originarios, no es así.
pero hay muchos lugares donde ahí se conserva la cultura, se conserva los rasgos, el genotipo. Qué bueno, somos una gran... Esa es la fortaleza de este país. Somos bronce, somos mezcla de muchos metales. Entonces, no perdamos las raíces que nos forman de todo. Esto ya es una metrópolis, y las metrópolis son ciudades de todo el mundo. Aquí están todas las culturas. Yo digo que los chilangos nos parecemos más a un parisino, a un neoyorquino, a un londinense, que a un compañerito en la sierra de Guerrero. Por las dinámicas, por las culturas, por lo que construimos, ¿no? Entonces, creo que ahí nosotros preservemos, conservemos, estemos orgullosos de lo que somos y a cuidar a la naturaleza. Y no olvidar lo que mencionó Carlos Fuentes en su libro El espejo enterrado, ¿no? Él plantea una pregunta interesante. ¿América desciende de Eva y Adán o de Cortés y la Malinche? Ahí se las dejamos, hispanoamericanos. Nos vemos la próxima semana en este programa, el Tú cómo lo dirías, así lo dijo Diego, así lo dijo Rubén, así se dijo esta mañana. Lo más importante es cómo tú lo dirías y cómo vas a cuidar a los animales y a la naturaleza y a ti mismo. Hasta la próxima. Gracias.